Buenas noches, buenas tardes, ¿cómo les va? Depende en qué lugar del mundo se encuentren. ¿Ya habrá pasado toda la jornada o recién estará empezando? Mi nombre es Cintia Otaviano, soy directora del posgrado Comunicación y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Avellaneda. Muchas veces me preguntan por qué haber creado este posgrado de Comunicación y Derechos Humanos. Y tiene varios fundamentos. Vos sabés que vivimos en la era digital, en la era de la inteligencia artificial, con diversas problemáticas en el campo de la comunicación. Que se suele decir que la comunicación es un negocio y sin embargo la comunicación es un derecho humano. Se dice que la información es una mercancía y sin embargo la información es un bien social. Sin información plural, sin información diversa, sin la comunicación inscripta en el paradigma de los derechos humanos, no podemos tener verdaderas democracias. De hecho, vivimos un tiempo complejo aquí en la Argentina y en buena parte de América Latina, y por eso es tiempo de formarse desde el paradigma de la comunicación como derecho humano. ¿Y qué significa eso? Tener conocimientos en diversas áreas. No se puede hacer una cobertura de un hecho policial sin tener conocimientos de criminalística o de tratamientos responsables sobre noticias policiales. No se puede reflexionar en torno de la opinión pública hoy sin tener conocimiento del Big Data, de los algoritmos, de la inteligencia artificial, de cómo se proliferan y cómo en definitiva se difunden los discursos de odio, sin poder reflexionar en torno de las inclusiones. Hoy no podemos desarrollar una comunicación que no sea inclusiva. A pesar de que aquí en la Argentina las altas autoridades políticas quieran prohibir el lenguaje inclusivo, es tiempo de formarse y aprender a construir una comunicación no sexista, porque lo que queremos hacer es ejercer el periodismo como una herramienta de transformación social. No queremos un mero negocio, como decíamos. Y en estos más de 30 años de formación que tengo como periodista, más de 20 como profe, como docente de grado y de posgrado, he notado que hay carencias, que la formación parece haber quedado en el siglo pasado, pero que los tiempos comunicacionales, el ecosistema comunicacional ampliado, tiene una serie de novedades y de impactos en nuestra vida cotidiana que en el siglo pasado no tenían. Por eso necesitamos ir formándonos en las distintas disciplinas. El posgrado Comunicación y Derechos Humanos que damos aquí en la Universidad Nacional de Avellaneda, por ejemplo, tiene una materia que es comunicación, géneros, identidades y sexualidades, porque como te decía, es necesario no solo conocer todo el marco jurídico en torno de los derechos de las mujeres y las diversidades, sino también cómo construir una comunicación responsable, cómo, por ejemplo, realizar coberturas responsables de femicidios o feminicidios. Lo mismo ocurre con la materia de derecho humano a la comunicación y periodismo. Se hablaba de libertad de expresión, pero ya estamos pensando un tiempo donde los derechos de las audiencias son clave. Sin los derechos de las audiencias, sin espacios como las defensorías del público de las audiencias para poder reclamar cuando se vulneran nuestros derechos, tampoco tendríamos verdaderas democracias. También principios fundamentales de criminalística y de género policial, como te decía, no podemos hacer coberturas como suele ocurrir minuto a minuto en la televisión argentina de distintos hechos policiales sin tener conocimiento. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un hecho de represión estatal, de violencia institucional y un crimen? ¿Y cómo podemos hacer para distinguirlos y tener coberturas que puedan difundir los derechos humanos? Ya sé también que es un tiempo en el que se vulneran esos derechos humanos, pero por eso justamente es tan importante que nos formemos. Tener otra mirada, por ejemplo, de las nuevas prácticas y saberes para un periodismo democrático. Saber cuáles son los nuevos paradigmas, no solo a nivel legislativo, sino los nuevos paradigmas desde la perspectiva social, desde la perspectiva periodística, para ser periodistas de este siglo XXI. Formación en historia, principios y fundamentos del cooperativismo y la economía social y solidaria. No podemos pensar la economía desde el aspecto financiero nada más, desde el mercado, todo lo contrario. Necesitamos incorporar nuevas miradas, como les decía, nuevos paradigmas también. Teoría, metodología y análisis del discurso es fundamental. Si no podemos analizar los discursos que circulan, si no podemos deconstruirlos para ver de qué manera
construir entonces una comunicación inclusiva, una comunicación profundamente democrática, no podemos ejercer un buen periodismo. Tenemos también la posibilidad de formarnos en historia social y política latinoamericana con un profe como Carlos Raimundi, que te va a dar una mirada que se inscribe en nuestra América y no esa historia que te contaron siempre. Y si no conoces la historia, no hay manera de dar la batalla cultural. Se trata también de dar la batalla cultural, de construir una ciudadanía comunicacional. Se trata de tener los conocimientos para este tiempo y para poder entonces ser verdaderos constructores de esa ciudadanía comunicacional, defender la comunicación pública. Toda comunicación es pública si consideramos que la comunicación es un derecho humano. Niñez, adolescencia, juventudes y periodismo. Por supuesto que tenemos que conocer cuáles son los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero también cómo ejercer una comunicación que los incluya, que las incluya, que les incluya y que construyan colectivamente con profesionales, con periodistas, con comunicadoras y con comunicadores. También Big Data, periodismo, política y opinión pública, fundamental, dictada por Daniel Rosso, poder reflexionar, como decíamos antes, en torno del extractivismo, no solo de los recursos naturales, como se puede mencionar, sino también de nuestras propias realidades, de nuestros gustos, de nuestros deseos, como es ese capitalismo de vigilancia y plataformas que está imperando. ¿De qué manera podemos tener un ejercicio profesional responsable cuando hay un sistema que aparece globalizado? También, por supuesto, las posibilidades de formarnos en ambiente. Como ves, todas áreas de conocimiento que por sí solas, bueno, debemos conocer, pero que no suelen estar en la formación académica tradicional. Por eso tenés este posgrado en la Universidad Nacional de Avellaneda, que te va a permitir reflexionar de manera diferente, porque la invitación es a conocer un paradigma absolutamente distinto, una política del encuentro, una comunicación profundamente dialógica, que además tiene su vinculación con nuestra América, porque nuestro posgrado, Comunicación y Derechos Humanos, forma parte, junto con la Universidad Nacional de Avellaneda, de la Cátedra UNESCO para la Comunicación Pública, la Justicia Social, los Derechos Humanos y el Desarrollo Territorial, que hemos creado junto con la Universidad Nacional de Villa María, junto con la Universidad de Brasilia, Brasil, junto con la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, en Colombia, junto con la Universidad Autónoma de México, de allí el Distrito Federal de México, pero también junto con la Universidad Nacional de Hidalgo, de Pachuca, allí en México también. Como verás, una formación que mira el contexto en el que estamos, que es el de nuestra América, buscando construir esa epistemología del sur, buscando comunicar desde el sur hacia el mundo y no al revés, como ha sido siempre desde el norte hacia el sur. La necesidad de que circulen los pensamientos y las reflexiones desde el sur hacia el resto del mundo, hacia el norte, pero que también podamos generar intercambios con no solo otros colegas de América Latina, sino, por ejemplo, de Iberoamérica. Esa es la invitación que te hacemos en la Universidad Nacional de Avellaneda y esperamos que puedas sumarte. Podés cursar todo el posgrado, toda la especialización, comunicación y derechos humanos, o también podés elegir cursar algún seminario, porque tal vez no tengas el tiempo suficiente como para hacer toda la carrera, pero se puede empezar por un seminario. A partir de abril vamos a estar dictando nuevas prácticas y saberes para una comunicación y un periodismo democrático, cátedra a la que estoy a cargo. Vamos a estar dictando Big Data, como te contaba, periodismo, política y opinión pública, con Daniel Rosso, y vamos a estar dictando también historia social y política latinoamericana con Carlos Raimundi. Buena parte se cursa virtual, pero también nos vamos a encontrar en Avellaneda, porque es importante recuperar la posibilidad de la reflexión colectiva en un mismo espacio físico, esta política del encuentro, del acercamiento de las miradas, de los abrazos, sobre todo en este tiempo de tanto destrato, de estigmatizaciones y de vulneraciones a los derechos humanos. Vamos a poder pensar también cómo defender los derechos humanos en la Argentina, cómo defender el derecho humano a la comunicación, con la solidaridad que estamos recibiendo de los distintos pueblos de nuestra América y también en los organismos multilaterales, porque el sistema interamericano de derechos humanos tiene dicho que la libertad de expresión es fundamental
para las democracias. Y en la Argentina queremos seguir viviendo en democracia. Así que es tiempo de formarse, es tiempo de estudiar y es tiempo entonces de que te puedas acercar a la Universidad Nacional de Avellaneda y comiences este posgrado Comunicación y Derechos Humanos o alguno de los seminarios que te conté. De hecho, Nico, si estás por ahí o Luz y quieren agregar cuáles son las formas de inscribirse al posgrado, creo que sería muy bueno poder hacerlo. Nos pueden escribir a posgrados, arroba posgrados en plural, posgrados ahí con esa S, arroba undab.edu.ar y además ahora Nico te va a contar todo lo que necesitas saber para que dentro de poco nos podamos encontrar. Bueno, la verdad es que después de una semejante presentación de la carrera es un poco difícil empezar a hablar sobre la parte más aburrida, que es la inscripción, ¿no? Porque es la parte más administrativa. Pero bueno, para sumar a la invitación que nos hace acá la doctora Cintia Ottaviano, les comentamos que las inscripciones en principio están abiertas hasta el 18 de marzo y hay una prórroga de una semana más, hasta el 25, para que puedan presentar la documentación. Esta documentación, que es de carácter obligatorio, tiene que ser el DNI, el currículum actualizado y por último su título, ya sea de pregrado o de grado. Y se solicita esta documentación porque todas las carreras de posgrado en esta universidad, como tantas otras, cuentan con un comité académico formado por excelentes profesionales del campo disciplinar y de otras disciplinas que hacen y confluyen a esta especialización, que son los encargados de evaluar todos los perfiles de aquellas personas que aspiran a ingresar en esta carrera de especialización en comunicación y derechos humanos. Asimismo, como bien decía la doctora, pueden escribirnos un correo a posgrados@undab.edu.ar en caso de que haya alguna consulta puntual y para poder hacerlo mucho más personalizado y poder darles la información que ustedes necesitan y ser lo más claros posibles, o en su defecto pueden comunicarse con nosotros al 5436-7587 de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas. Por lo pronto, esta es la parte administrativa que les comentábamos. También tienen que, además de enviar la documentación, completar un formulario de preinscripción que lo van a encontrar en la página de la Universidad de Avellaneda, que es undab.edu.ar. Van a ir al margen superior derecho de la página principal, van a encontrar la sección de posgrados y nuevamente en la sección de posgrados, en el margen superior derecho, encontrarán los formularios de preinscripción que tienen que completar a fin de que podamos recabar los datos de ustedes con el fin de poder comunicarnos en caso de que sea necesario. Así que bueno, esto fue toda la parte que me toca a mí. No sé si Luz, si anda por ahí, quiere agregar algo más, o vos, Cintia, si quieres agregar una cosita más. Que me parece fundamental que se puedan sumar para generar debates, porque es tiempo también de poder intercambiar ideas, reflexiones, pero conocimientos, esos conocimientos que, como decía, no están en la formación académica tradicional, es como que no nos pusimos del todo a la altura de las circunstancias de este siglo XXI, de los problemas comunicacionales, pero que son interdisciplinarios, ¿no? Por eso la necesidad de formación en distintos aspectos, incluso la vinculación de comunicación y salud pública, como decíamos, comunicación y ambiente, comunicación y economía, comunicación e historia, comunicación e inteligencia artificial, big data, comunicación y géneros y diversidades, comunicación y niñez y también discapacidades, comunicación y migraciones, comunicación y comunidades afroargentinas, afroargentinos, cómo ir abordando entonces el periodismo y la comunicación como una herramienta de transformación social en este siglo XXI, en el tiempo de los discursos de odio, de las fake news, de la infodemia, que nos ha dejado la pandemia, una serie de problemáticas que se suman a la concentración comunicacional histórica que tenemos en la Argentina y a un tiempo de regresión en materia de derechos humanos. Por eso digo que es tiempo de formarse, que definitivamente hay que aprovechar este tiempo para conocer más, para tener mayores argumentos, mayor solidez en la manera de defender nuestros derechos humanos. Así que los esperamos, las esperamos y les esperamos, que tanto molesta el lenguaje inclusivo, debatamos por qué es necesaria una comunicación no sexista, por qué se reclama un lenguaje inclusivo, cómo son justamente las violencias simbólicas y mediáticas las que anteceden violencias físicas y por qué necesitamos una comunicación profundamente democrática y ética.
Así que realmente estamos esperando aquí en la Universidad Nacional de Avellaneda y si queda alguna duda, como dijo Nico, posgrados@undab.edu.ar. Genial. Bueno, muchas gracias, Cintia. Y bueno, ya saben, si están buscando una especialización que sea de calidad, inclusiva, para seguir profesionalizándose, elijan esta carrera y los esperamos con los brazos abiertos en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Avellaneda. Así que muchas gracias a todos por mirar. Gracias a Cintia por estar acá presente y darnos el marco, un tan interesante marco de la carrera en la que se circunscribe. Así que bueno, muy buenas tardes, noches o buenos días, depende del momento en el que nos estén viendo.